El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. Reflexionar sobre la televisión pública, sus intereses, su quehacer, la tarea de comercializar. Compartir experiencias internacionales de canales educativos y culturales de Iberoamérica abre el panorama para conocer las fortalezas, dificultades y la apropiación de las audiencias de diferentes países sobre la televisión dirigida a ciudadanos más que a consumidores. Oye, me vas a contagiar de tu gripe y tu resfriado. Siempre nos confunden y no somos lo mismo. Y cuando me preguntas cuál es mi principal ocupación, te voy a decir que estaba más o menos preparado para lo que es el mundo de la imagen, pero no estaba preparado ni lo estoy para todo lo que tiene que ver con el quehacer de la administración pública. Porque en ese momento se convierte uno en administrador de carencias, administrador de dificultades, administrador de obstáculos. De ahí pues que un canal de televisión público, si bien el financiamiento debe ser dado por los contribuyentes y en la medida en que se pueda en nuestra nueva legislación, también en toda aquella tarea que podamos comercializar, pero subrayo, comercializar con una gran dignidad. ¿Cómo es la relación que nosotros tenemos? Es una relación difícil porque el público mexicano, y quizás de otras partes, ha sido condicionado por una televisión comercial, donde lo banal, la estulticia, es la oferta de todos los días. Nada más en Facebook hay un intercambio de videos de alrededor de casi 2.000 millones de seres humanos. Y si añadimos otras cadenas y otros servidores, la mitad de la humanidad se está intercomunicando a través de estos medios, a través del teléfono celular y el iPad. ¿Pero quiénes lo están haciendo? ¿Hombres mayores como yo? No. Lo están haciendo niños que tienen 8, 9, 10 años. Hasta los 25, 30 son las estadísticas que yo manejo. ¿Qué significa esto para una televisión modesta y una televisión pública? La necesidad de aprender, sí, a hacer televisión convencional, pero también a entrar a ese mundo digital, donde los costos son enormes, porque es la iniciación, hay que tener aparatos nuevos y hay que saber producir para pantallas tan pequeñas. Las nuevas tecnologías están modificando la manera en que vemos y consumimos televisión. Ante una nueva revolución en los medios de comunicación, surge la iniciativa de la Universidad de Guadalajara. Retroalimentarnos de otras experiencias de televisión pública. Reconocer las alianzas con las universidades como apuestas importantes que aportan conocimiento e investigación. Y miradas diferentes para construir una televisión con calidad que forme, pero que a la vez entretenga. Nosotros hemos encontrado una gran ventaja como canal público y como radio, como sistema de radio pública, que operamos 8 estaciones de FM y dos canales de televisión, Canal 44 en el centro occidente del país y Canal 31.2 que lo radiodifundimos en el centro y sur de California en los Estados Unidos, en nuestra señal internacional. Hemos encontrado una ventaja para la operación de un canal público al estar inscrito en una universidad. Y me explico. Una de las principales críticas que le hacen a la televisión pública que depende
directamente del gobierno es precisamente su propensión o su tendencia a mostrar ciertos contenidos de manera progobiernista o a tener una crítica muy endeble, efímera o ausente en el contenido editorial, sobre todo de la parte noticiosa, con respecto al gobierno del cual recibe el dinero. Un canal público inscrito en una universidad pública también que tiene autonomía constitucional, que es el caso de la Universidad de Guadalajara, nos permite, por un lado, acogernos a la autonomía de la universidad para tener esa independencia y esa libertad editorial y poder criticar al gobierno, poder criticar al mercado, poder criticar a la televisión comercial, poder criticar a la televisión pública incluso desde las cámaras del canal, pero además con un elemento cualitativo muy importante que solamente proveen las universidades. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, nuestros noticieros, relatamos un hecho, pero luego le damos contexto con la voz de un especialista, de un experto. Y todo ese talento está justamente reunido en las universidades. Transmitido en múltiples pantallas y plataformas con un evento presencial que convoca a un público de cientos de personas que interactúan con los expertos a través de las redes sociales. Entonces eso lo combinamos muy bien. Por otro lado, generar a partir de la propia emisión y visión de la universidad una serie de políticas de manejo editorial para la pantalla de televisión universitaria. Te doy algunas de manera muy rápida. Por política, la televisión universitaria, en sus noticias no hablamos de violencia explícita, no hacemos apología de la violencia, no iniciamos nuestros noticieros con nota roja, nota policíaca del muerto, el violado, el golpeado, el cadáver. No, sí relatamos el hecho cuando ocurre, pero lo relatamos desde la perspectiva social. Si hubo un asesinato, bueno, pues hablamos de cómo lo vivió la familia, de qué implica, de cuántos niños dejó la persona que fue victimada, de cómo se inscribe ese delito en el contexto de la inseguridad pública regional o nacional. Y no hacemos una apología del cadáver con la sangre, mostrando y repitiendo una y otra vez la imagen para acudir al expediente fácil del rating. Tampoco hacemos apología del lenguaje procaz. La televisión universitaria es muy cuidadosa en el manejo del lenguaje. Incluso en Estados Unidos nos dicen que una de las razones por la que las familias quieren que sus hijos vean la propuesta televisiva de la universidad que se radiodifunde por aire en California es porque quieren que sus hijos enseñen a hablar correctamente el español. O sea, nosotros somos muy acuciosos con el manejo del lenguaje, con tener un relato correcto, con llevar la televisión, digo, de manera amigable, pero con una manera también correcta de expresión. Nueva imagen. Actual. Diferente. En SER TV, Canal 11 de Panamá, hay una intención por la transformación de esta televisión que fortalezca la identidad, trabajando con más fuerza en la producción de programas educativos que resalten su cultura y en la transmisión en directo de eventos folclóricos y deportivos. En Panamá la gente quiere cambiar, quiere ver cambios, pero cambios en la educación, cambios en la cultura, cambios en el deporte, cambios en las costumbres del panameño. Cosa que hemos estado prácticamente aislados, producto de que la red pública estatal no ha hecho su trabajo. Entonces, esa es nuestra misión. Estamos reconsiderando algunos aspectos que hay dentro de la actual programación, pero sobre todo, nuestro norte o nuestro objetivo es desarrollar programas con contenidos netamente panameños, netamente producción nacional. El panameño quiere verse más en la televisión, pero con contenidos educativos, con contenidos de cultura. El panameño ya está hastiado de la política. En Panamá, los 5 años de administración de un gobierno prácticamente se desarrollan inmersos en la política. La política o la campaña electoral de un país debe tener su tiempo.
de un año, considero yo, es lo que yo propongo. Pero el panameño está hastiado de los contenidos políticos que se dan en las programaciones, sean noticiosas, sean de programas de comentarios, sean hasta de las propias producciones nacionales. Entonces el panameño quiere ver otra cosa. El presidente quiere, uno de sus proyectos ambiciosos del presidente de la República de Panamá, es de que todos los panameños sepan hablar el inglés perfectamente. Y es por eso que va a desarrollar en el Ministerio de Educación la enseñanza del inglés inmediatamente en el 2015, desde el nivel primario hasta el nivel universitario. La motivación, la creatividad y la capacitación hacen que las propuestas audiovisuales sean más pertinentes. Yo creo que ese es el escenario que queremos crear, de la participación, de la provocación, de la necesidad, de la cultura, de los sentimientos. Y quiero decir, la síntesis de todo esto es, oye, la sostenibilidad de la televisión de servicio público. Yo creo que pasa no solamente por un tema único que es más recursos, sí hay que tener más recursos, pero hay que gestionar mejor y hay que trabajar juntos, hay que cooperar. Es decir, las televisiones del mundo, de servicio público del mundo iberoamericano, tienen que trabajar juntas, tienen que cooperar, tienen que coproducir, son medidas de gestión razonables. Tenemos un universo audiovisual común. Tenemos que construir un universo común audiovisual que los ciudadanos puedan acceder a él, a las experiencias de la televisión brasileña, de la televisión colombiana, de la televisión argentina, de la televisión mexicana, de la televisión centroamericana. Y eso lo tenemos que ver claro, no podemos cerrarnos y aislarnos en un mundo globalizado y donde las televisiones de servicio público tienen la alternativa de empoderarse en el escenario digital. Vine a este taller de formatos para conocer las nuevas formas narrativas que puedan surgir o que se puedan ir proponiendo. Realmente vengo con mucha expectativa a ver qué se está desarrollando pues como en otros lugares, otros profesionales pues del área de comunicación. Los jóvenes deben participar en el empoderamiento de esa televisión, no solamente como espectadores, no hacer una televisión para los ciudadanos, sino de los ciudadanos, de los jóvenes, de los mayores. Tenemos recursos tecnológicos ahora que permiten hacer directamente, casi yo diría que es la famosa utopía audiovisual que lleva un siglo, desde que se creó el cine. Todo el mundo decía, bueno, el cine es una forma de democratizar el uso de las imágenes, y después vinieron los formatos livianos, el Super 8, el 16 milímetros, el Super 8, el vídeo, esto, lo otro. La gente podía trabajar, bueno, ahora ya con la tecnología digital cada vez están más cerca. El trabajo esto que estamos haciendo de reporterismo universitario, para que los jóvenes universitarios hagan su propio reporterismo. El árbol de la ciencia, para promover la visibilidad y el interés por la ciencia iberoamericana en los iberoamericanos. Si todo el mundo puede hacer el trabajo y puede plantear cosas nuevas, innovadoras, porque habrá de todo, pero quiero decir que empoderémonos del instrumento y hagamos cosas. Me parece que cada persona, sea independiente si estudia o no, debe crear sus productos de buena calidad, no pensando en que solamente se van a transmitir en canales, por decir, comunitarios, que solamente se van a quedar ahí, sino proyectarlos internacionalmente, porque uno como productor quiere que su trabajo sea reconocido y visto por muchas personas, y no solamente que se vean en televisión, sino también, ya estamos con nuevas tecnologías. Me gustaría mucho que mis trabajos se vieran también en la internet en todo el mundo. Para estudiar, deja pasar un tiempo después de comer. Además de que da sueño, no es bueno para tu salud que el organismo realice trabajo mental y trabajo digestivo. Ese es el sentido de este encuentro de las televisiones. Yo creo que no se ha hecho un encuentro donde estén tantas televisiones iberoamericanas de servicio público para ver de cómo trabajar juntos hacia el futuro, de cómo participan los jóvenes y los mayores y todos los ciudadanos y las ciudadanas, de cómo pueden participar en este proceso de empoderamiento
de la televisión de servicio público, de la construcción de ciudadanía, de la construcción de cultura, de la construcción de educación. Me interesa como empaparme más de cómo funciona ahora el medio, o sea, como para la hora de salir a él, tener más conocimientos de cómo me puedo mover con más facilidad, ¿cierto? Tener un mejor desempeño. Entonces básicamente es como por eso, igual como por conocer las nuevas alternativas y propuestas que traen otras personas. Es interesante uno conocer todas esas cosas, pues ver que hay algo más allá de lo típico. Todo va progresando, por lo tanto se va actualizando. Por ejemplo, antes una película era diferente a como de pronto la podemos ver hoy en día, ya que yo creo que todo se define con el tiempo, con el año o la década, a menos digamos que en ese momento la hagamos con intención de antaño, de antes. Entonces, por ejemplo, las personas que ya van experimentando y encontrando cosas nuevas en ese momento referente al audiovisual, es importante para nosotros como estudiantes que nos las muestren para que nosotros podamos también experimentar esas cosas y tal vez así tengamos como mayor competitividad en el mundo laboral. Yo creo que somos un espacio del audiovisual en crecimiento, pero no solamente en crecimiento como conjunto, como geografía, sino en crecimiento del desarrollo audiovisual. Si nosotros pensamos, también miramos en el cine iberoamericano el empuje que ha tenido en los últimos tiempos, y el cine es un instrumento de la televisión y la televisión es un instrumento del cine. Si la gente, ¿cómo vemos el cine? Lo vemos en las salas de cine, lo vemos allá, pero lo vemos en la televisión, lo vemos allí. La creatividad ha fluctuado entre la televisión y el cine. La televisión se ha apropiado de cantidad de cosas del cine y el cine se ha apropiado de cosas de la televisión, hay que decirlo así, es verdad. Y ese juego creativo debe ser importante y debe permitirnos trabajar juntos. No había cooperación, coproducciones, formación de recursos humanos, puertas abiertas a jóvenes creadores y a quien tenga propuestas para hacer, y pantallas multipantallas para que la gente acceda a los contenidos audiovisuales. Me gusta mostrar las realidades que vive el país de una manera diferente, de una manera innovadora. En el momento pues hay un proyecto que es mostrar unas historias de comuna, pero no como se hace normalmente, por decirlo, en los documentales, sino de una manera diferente, como innovar, buscar llevar siempre las realidades a la televisión, pero de una manera diferente. Retroalimentarnos con la televisión educativa de México, considerarlo como una oportunidad para quienes no tienen acceso a la educación y que sea la pantalla también un medio para el aprendizaje, trae un valor adicional. La televisión educativa en México tiene una gran tradición, más de 60 años, en llevar la telesecundaria y el telebachillerato, sobre todo telesecundaria. Apenas estamos entrando con telebachillerato también, pero la telesecundaria ha jugado un papel muy importante porque pues, a través de esta educación a distancia se ha posibilitado llevar educación a los rincones más apartados del país con gran calidad. Los niveles de evaluación de los estudiantes que están en telesecundaria a través de la televisión educativa han sido en promedio en algunos momentos más altos que los de la educación normal. Y en esta ocasión, en este año, en esta administración también se está empezando a hacer telesecundaria y telebachillerato también. Mi telesecundaria está aquí. Porque sí, mi telesecundaria está aquí. Y aquí. Mi telesecundaria está aquí. El año pasado, en el 2013, llegamos a más de 1.800.000 estudiantes, maestros, profesores, y de ellos 1.300.000, poco aproximadamente, fueron
estudiantes de telesecundaria. Entonces el mercado es muy fuerte y para nosotros es muy importante. Esta es la parte más sustantiva que nosotros tenemos en televisión educativa. Educar es gobernar, educar es transformar, y ahora con coproducciones y otras producciones que estamos haciendo, esto es curricular y otras producciones no curriculares que estamos haciendo para en temas de educación, en temas de salud, en temas de historias de éxito, de vivir sano, cómo evitar el bullying, en fin, historias que son muy humanas y que llegan a las familias también para tratar de educar de esa manera. Y a través de los noticieros que tenemos, los noticieros México al Día en televisión educativa, que tenemos 3 noticieros, uno matutino, vespertino y uno nocturno, nosotros también tratamos de educar ahí. Minimizamos al máximo posible la nota roja y amarilla, solo realmente lo que pues es inevitable sacar, y le damos a través de secciones, contenidos educativos a la población a través de la información también. Entonces tratamos de dar un enfoque muy plural, es un noticiero no de gobierno, sino un noticiero de Estado, y para tratar de llegar a la audiencia con mensajes de una pluralidad, tolerancia democrática. El nombre de esta prepa es Vidal Castañeda y Nájera, y eso es porque en el siglo XIX un abogado famosísimo fue él, nombrado como procurador de justicia de aquí del Distrito Federal por Benito Juárez. En México, la televisión en vinculación con la universidad se hace muy efectiva, en este caso con contenidos culturales y pensados también para que sean emitidos por otras televisiones públicas en otros países. Ese intercambio de costumbres y saberes quedó como propuesta abierta. TV UNAM es una televisora cultural universitaria que depende de la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo cual tiene rasgos y condiciones muy peculiares. El que sea parte de una universidad pública autónoma le da, desde luego, el sentido más fiel al carácter público que debe tener una televisora. Sin embargo, no se trata de una televisora educativa, se trata de una televisora cultural, no trata de generar materiales curriculares para la amplísima población que tiene la Universidad Nacional, que es la universidad más grande y más importante del ámbito latinoamericano. Baste decir que tiene más de 330,000 alumnos para darse dimensión de su tamaño, pero en cambio trata de generar contenidos culturales que no solamente atiendan a la comunidad universitaria, sino a la población en general. La universidad se plantea 3 objetivos esenciales, además de la academia y de la investigación científica. El tercero de ellos es la difusión de la cultura, pensando en extender la cultura a toda la sociedad. Y esto creo que ha determinado los contenidos programáticos de TV UNAM, que busca atender aquellos temas que no son considerados por la televisión comercial, pero también incluso aquellos temas que tampoco son considerados por la otra televisión pública o la otra televisión cultural, a veces por su especificidad. Y eso, aunque pareciera que nos determinaría a ser una televisión de nicho, ha mostrado en la experiencia que no lo es, que resulta que hay una creciente demanda e interés del televidente cada vez mayor, por lo menos en México, de tener contenidos de calidad ante la saturación para el olvido que representa la televisión comercial. La vinculación y la cooperación es esencial en los proyectos de televisión pública, no tanto como dijo algún ponente porque tengamos escasez de recursos y entonces tengamos que apelar, no, porque nuestra vocación como televisión pública es la extensión de nuestros contenidos, la ampliación de nuestras tareas y establecer una sólida vinculación con otros proyectos similares para intercambiar no solamente experiencias, sino para que nuestras audiencias vean lo que sucede en diversos temas o en temas similares a los que nosotros atendemos en otros canales. Entiendo que el ponente trató de decir que al propiciar esta cooperación hay una multiplicación de recursos, y eso es cierto,
cuando se plantean proyectos de coproducción televisiva. Se han hecho proyectos latinoamericanos en los que cada país hace un tema, por ejemplo, arte o gastronomía, y luego sumado el capítulo, el episodio hecho por cada televisión, tienes una serie de 26 programas que prácticamente te cubren una barra programática durante un año de transmisiones. En el mundo hay mil maravillas, no te quedes sentado en esa silla, mira por la ventanilla, es la ocasión, aliméntame con tu información, con WeKids. Lina Betancourt, productora de WeKids, espacio infantil de Teleantioquia, comparte con Saber TV la importancia de capacitarse, conocer el público al que se dirige su contenido y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Es importante porque así tenemos claro cuál es el enfoque que queremos dar, conocer nuestras historias, saber de qué forma la vamos a contar. No es lo mismo contar una historia de una forma documental o ficción o falso documental. Pues es también saber qué tipos de formato, tanto en escrito como el audiovisual, incluso pues la narrativa solo de audio, pues es importante saber de qué forma enfoco yo mi idea y cuál se adapta más a mi gusto personal y al tema exacto que voy a tratar. Conocer la audiencia es muy importante porque nos damos cuenta exactamente para qué público estamos haciendo las cosas. No es lo mismo hacer televisión infantil o hacer televisión para amas de casa o hacer televisión para ingenieros, pues tenés que tener muy clasificado cuál es el público objetivo, porque así puedes enfocar más, hablar también con un lenguaje dirigido a ese tipo de público, lo que hace más fácil tanto la narración como que la gente capte la idea. En este momento yo creo que también la televisión y el audiovisual como tal tiene muchas posibilidades, porque así como no necesitas una cámara, o sea, puedes hacer, la gente en este momento está grabando su video, montándolo a YouTube, que es una plataforma que todos estamos manejando, y la gente se vuelve un video viral y empieza a seguirte la gente, empieza a conocerte y vas también marcando tendencias y también puedes demostrar, o sea, ya no necesitas de un canal o de una cámara para demostrar o contar lo que quieres contar. También es importante, si estás dentro de un canal, en este momento hay muchas propuestas también de convergencia o cross-media o transmedia, entonces yo le doy al público, pero el público que tan importante es para mí, entonces es una retroalimentación. Ellos participan y participan activamente. ¿Cómo lo hacen? Cuando mandan Twitter, cuando mandan fotos, cuando ellos mismos dicen, mira, esta es mi historia y te la mando porque me parece importante que la conozcan. Entonces pienso que en este momento hay un montón de posibilidades que ya no se enfocan solamente a una cámara, un presentador, sino que ya puedes jugar con diferentes medios tecnológicos. Encontrarnos con televisiones de servicio público, sus miradas, sus creaciones y proyectos, y que Antioquia sea el espacio que los reúna para buscar vínculos entre cultura y los derechos humanos de Iberoamérica es beneficioso para quienes están en el medio y para quienes participan y disfrutan de él. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.